Muy bien, estamos en una nueva entrevista para Revista Economía. Estamos con el profesor Gabriel Natividad de la Universidad de Piura, sede Lima, a quien agradecemos el tiempo y la disposición para la entrevista. Está bienvenido, profesor Gabriel. Muchas gracias. Hablando netamente lo que es la actualidad económica del Perú, haciendo lo que es un balance a la situación de la economía peruana, ¿cómo describiría el estado actual de la economía en cuanto al crecimiento, empleo e inversión? Bien, yo me enfocaría en el aspecto de la inversión privada. Creo que cuando revisamos las cifras macroeconómicas del Perú, yendo, por ejemplo, a las notas informativas o al boletín del Banco Central de Reserva del Perú, vemos que la inversión privada en el Perú está en uno de sus puntos más bajos los últimos años, ¿no? Por tanto, si queremos pensar en el crecimiento del Perú, hay que pensar en cómo está la inversión privada y estamos en un nivel muy bajo de inversión privada. Eso es algo que llama la atención y sobre el cual yo podría hablar un poco más. La inversión privada corresponde a cómo las empresas hacen planes de negocios y planes de inversión para los próximos años. Si esa fracción del PBI que representa la inversión privada es pequeña o va decayendo o no crece como debería, entonces no son buenas noticias para nuestro país. Por tanto, mi primera apreciación es que si la fracción del PBI dedicada a inversión privada no es tan alta y está en puntos históricos bajos, debemos estar preocupados. Por otro lado, si pensamos también en lo que está empezando ahora, en estos momentos, es un nuevo régimen político en Estados Unidos. La audiencia de la revista, la audiencia de este medio digital sabrá que con un nuevo gobierno en Estados Unidos, en el cual no es solamente un nuevo presidente, sino también un Senado que está en mayoría del partido del presidente y con una Cámara de Representantes que está en mayoría del presidente, la situación de gobierno en Estados Unidos se hace muy distinta de la situación que tenemos este año. Por lo cual, la gran pregunta es si Estados Unidos en su crecimiento económico podría beneficiar al Perú. Y mi respuesta, conociendo Estados Unidos como lo conozco y la sigo por los medios, es que son buenas noticias para el Perú el que haya un aumento en la productividad en Estados Unidos. Lo digo por un par de razones. Una es una muy básica, son las remesas que llegan de Estados Unidos al Perú. La audiencia de la revista sabrá que el Perú en parte recibe divisas y en parte recibe dinero del extranjero gracias a las divisas que los peruanos están enviando porque ganan un sueldo, ganan una ganancia en Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos es uno de los países principales en donde encontramos remesas del exterior al Perú. Esas remesas son pequeñas en promedio por individuo, pero representan miles de millones de dólares para el Perú, por lo cual uno puede pronosticar que esas remesas no van a caer. Si Estados Unidos continúa creciendo y crece más con un gobierno de Donald Trump, si los peruanos que están en Estados Unidos tienen un estado legal adecuado y pueden beneficiarse del crecimiento en la productividad, el Perú debería esperar remesas iguales o mejores que las de años recientes. Por lo cual, hay ahí una primera razón para no estar preocupados, incluso mirar los próximos años con buena esperanza. Y una segunda razón es que Estados Unidos importa productos peruanos que son útiles, que son básicos para ellos y que no van a ser sustituidos por alguna guerra comercial o para algún cambio arancelario. Por Eh, ejemplo, si estamos hablando de arándanos, estamos hablando de productos básicos, entonces eso puede beneficiar a la exportación peruana. He dado entonces dos razones por las cuales el crecimiento de Estados Unidos de los próximos 2 años puede ser beneficioso para el Perú. Excelente, profesor. Ahora, se habla de un despegue de la ingeniería aeroespacial en el Perú. De hecho, la UNI anuncia también lo que es la carrera de ingeniería aeroespacial. Estados Unidos está apostando por que en Piura se desarrolle todo este proyecto aeroespacial. ¿Qué nos puede comentar sobre esto y qué influencias tendría en la economía peruana? No he estudiado el tema aeroespacial,
desde el punto de vista de cómo afecta al Perú, creo que en Estados Unidos es un tema muy importante, por dos razones, una económica y otra geopolítica. Desde el punto de vista económico, el mundo, nuestra Tierra, nuestro planeta, requiere comunicación más segura, más rápida, comunicación más confiable. Por lo cual, tener más satélites es algo vital para Estados Unidos y para países como China. Hoy quizá en el Perú no tenemos una oferta potente de servicios satelitales, pero en el futuro podría haber. Esa es una razón económica. La razón geopolítica es que el mundo lamentablemente todavía se mueve por consideraciones de paz y guerra. Y en una guerra la comunicación satelital es muy importante. Por lo cual mi apreciación es que es una industria importante para Estados Unidos, una industria importante para el mundo, y si en el Perú hay interés en esta industria, puede ser beneficioso para aquellos profesionales porque tendrán una contraparte en Estados Unidos que estará interesada en sus servicios. Ahora bien, ¿es la carrera más urgente o necesaria en el Perú? No la veo como la más urgente o necesaria. En el Perú hay muchas áreas del conocimiento y de la economía que requieren el talento peruano, que requieren el esfuerzo peruano. Yo pondría mi prioridad quizá en esas otras áreas. Ok, bien, ahora viendo los factores de riesgo que implican para el crecimiento peruano, ¿cuáles son los principales riesgos internos que enfrenta la economía peruana? Esto hablando pues de la inestabilidad política, ¿cuáles son los principales riesgos que está enfrentando el Perú en cuanto a este tema, ¿no? Muy bien, es una pregunta clave porque vincula a mi primera pregunta y respuesta en esta conversación sobre la inversión privada. La inversión no crece, la inversión redundando, no invierte porque ve que hay mucho riesgo y poca ganancia esperada. Entonces, un factor de riesgo en el Perú es la estabilidad institucional. Cuán estable es nuestro marco, cuán favorable es nuestro marco para invertir. Por lo tanto, un riesgo del Perú es que durante el próximo año haya lamentablemente pugnas políticas o haya un ambiente poco atractivo para la inversión si las empresas no tienen trabajadores que puedan ir seguros a las plantas, a las fábricas, a los call centers, a los lugares en que están trabajando, esas empresas van a ser menos productivas, por lo cual hay una vinculación entre tener mejor seguridad ciudadana y mayor productividad empresarial. Por lo tanto, un riesgo es que el Perú no mejore francamente aspectos como la seguridad ciudadana. Otro riesgo es que no se solucione el tema institucional en algunas industrias como la minería. Si la minería compite con una minería informal o ilegal y se siguen teniendo problemas en ese flanco, entonces no va a haber un incentivo a que haya otros negocios encadenados que hagan que el Perú despegue. Por lo cual, el riesgo peruano es un riesgo institucional, un riesgo en el cual no se proteja la inversión y no se proteja el esfuerzo. Menciono un último riesgo y es un poquito más de mediano o largo plazo. En nuestro país hay muchos jóvenes de 17, 18, 19, 20 años que están pensando salir al extranjero cuanto antes. Siempre se ha dado que en el Perú ha habido una migración hacia afuera porque quizá no había necesidad, no había forma de satisfacer necesidades. Pero lo que estamos viendo en el último año, los últimos 2 años, es que jóvenes salen del Perú para estudiar la carrera en el extranjero. Este es un riesgo de mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque nuestro país se va despoblando de gente que tiene buen talento que podría invertir aquí en el Perú. Si las personas que están emigrando para estudiar afuera no piensan regresar, no piensan traer esos conocimientos aquí, entonces yo lo considero un grave riesgo para nuestro país porque nos quedamos sin el talento humano que podría ser líder, que podría liderar empresas, que podría liderar aspectos políticos en nuestro país. Habría que saber bien con qué plan se están yendo estas personas jóvenes. Si se van para no regresar, creo que podría ser una mala noticia para nuestro país y esto requiere acción concreta de las universidades, los colegios, las empresas, el Estado. No podemos simplemente perder nuestro talento porque los jóvenes no vean un futuro aquí en Perú. Por lo cual he mencionado algunos riesgos institucionales y un riesgo concreto que es el riesgo de perder el talento debido a que no hay una viabilidad de futuro para nuestros jóvenes aquí en el Perú desde su punto de vista subjetivo de cómo ellos están juzgando el Perú actualmente. Bien, ahora, sabiendo que estamos en un mundo cada vez más globalizado, ¿qué tan expuesto está el Perú
ante los precios de las commodities o si hay alguna desaceleración económica de alguna potencia mundial. Si la pregunta es si el Perú está expuesto, el Perú está claramente expuesto. El Perú está expuesto y yo he hecho algunas investigaciones, algunas de las cuales han salido publicadas en mi libro La empresa en el Perú, sobre cómo esa vinculación del Perú con el mundo a través del precio de los minerales, de los metales, ha sido algo que ha reactivado distintas zonas peruanas. Que hay un encadenamiento. El Perú se beneficia cuando el precio de los metales es alto, cuando vemos que realmente hay una mejor exportación y hay una mayor entrada de capitales para beneficiar a la minería peruana que está encadenada con otros sectores. Sin embargo, naturalmente, como todo riesgo, hay un beneficio cuando sube, pero hay un perjuicio cuando baja, por lo cual hay que estar atentos a que el Perú esté preparado para esas bajadas del precio de los commodities. ¿Y cómo estará mejor preparado? Hay contratos, se pueden hacer contratos financieros, que cuando bajen los precios, simplemente aíslen un poco a la empresa de esos riesgos, por lo cual hace falta, y creo que las empresas mineras lo tienen muy claro, todo el tema de contratos financieros y el mercado de derivativos financieros. Pero el público, las empresas que están vinculadas a empresas sufren, por lo cual en general el Perú enfrenta ese riesgo. Hay un riesgo de que al estar muy apostado, muy invertido, muy comprometido con el sector de commodities como la minería, el Perú sufra cada vez que hay un ciclo negativo. Eso implica que el Perú debe aprender a desarrollar otras áreas de exportación y Perú debe aprender a diversificar un poco más y la empresa va a ser realmente la que tome esas decisiones. Una empresa que encuentre oportunidades de negocio, oportunidades de inversión en el Perú, que sean menos dependientes de la volatilidad de los mercados mundiales, que encuentre expectativas de inversión y prospectos de inversión que sean un poco más estables en el tiempo y que tengan ese crecimiento a largo plazo. Y yo creo que hay muchas oportunidades de ese estilo, pero hay que tomar el riesgo, hay que tener el talento humano que pueda perseguir esas oportunidades. Claro. Ahora, y en ese contexto, ¿cuáles son los principales retos para atraer más inversión extranjera? La inversión va a venir cuando vea que hay un potencial de ganancia. Y de hecho en el Perú, en general las cifras han sido muy oscuras. Y te hablo desde mi perspectiva, y soy profesor universitario. Como profesor universitario, durante muchos años enseñé cosas que más o menos estaban dispersas en áreas de conocimiento ligadas a la empresa. Cuando pude investigar todas esas fuentes y agregar datos inéditos para tener una investigación completa es que publiqué el libro La empresa en el Perú. El libro La empresa en el Perú cubre muchos aspectos de inversión, productividad, demanda, financiamiento, gerencia, que puede ser una introducción muy útil para aquellos que están pensando invertir, por lo cual mi primera respuesta sería, para invertir hay que conocer. Y para conocer hay que leer, hay que preguntar, hay que contratar a algún consultor, hay que contratar a una empresa que ayude a elaborar esos planes de negocio. Entonces, en primer lugar, conocimiento. Segundo, hace falta que los factores básicos que tenemos aquí estén orientados a la inversión. Por ejemplo, que la gente quiera trabajar, por ejemplo, que la gente tenga un nivel de formación, un nivel de aspiración que se condiga con la inversión. Si nuestros compatriotas peruanos están buscando un negocio corto, están buscando algo de corto plazo y no quieren comprometerse en un proyecto más serio, entonces tenemos ahí una especie de disociación. Necesitamos gente disponible para trabajar y apostar en proyectos de 1, 2, 5, 10 años. ¿Tenemos ese talento humano en el Perú? Yo creo que lo tenemos latente. Hace falta que las universidades, hace falta que los jóvenes estén atentos a esas oportunidades y que vayan formándose bien para estar listos cuando salgan estos proyectos de inversión. Doy un ejemplo. En los últimos 2 meses se ha hablado mucho del puerto de Chancay. Se habla mucho de que es un gran lugar de oportunidad, donde va a haber inversión, va a haber gran comercio internacional. Bueno, eso debería ser parte de una planificación peruana, no extranjera, no china, una planificación peruana para ver cómo armar alrededor de Chancay las industrias conexas que se beneficien de un mayor tráfico, de un mayor tránsito de mercadería. ¿Ha hecho eso el Perú? Hay actualmente
ese plan de inversión para convertir a Chancay en una gran oportunidad para el Perú. Quizá lo haya, pero yo no lo he visto. De hecho, hay varias críticas en la prensa sobre que no están los estamentos o los dispositivos razonablemente preparados para mayor inversión, por lo cual hace falta conocer y hace falta tener los recursos, el talento y un poquito todo conducido hacia una mayor inversión. Y eso toma cierta coordinación de planificación. Por lo tanto, hay bastante trabajo. Esto no cae del cielo, es algo que uno tiene que trabajar y tiene que intentar promover. Hablando, claro está, del puerto de Chancay, que está bastante en boga con lo que es el APEC, el anuncio de COSCO Shipping también sobre su inauguración en esta última cumbre. ¿Qué proyecciones de crecimiento económico podría haber dentro de 2 o 3 años que tendría el Perú? Porque también se dice que este sería pues un hub económico a nivel regional. ¿Es tanto así? ¿Qué proyecciones tendría de crecimiento gracias a esto dentro de los 2 o 3 años siguientes acá en el Perú? No es mi especialidad el aspecto logístico. Creo que esa respuesta la puede abordar alguien que conozca, por ejemplo, cuál es el impacto de un hub. Lo que yo diría es, un puerto sirve para que entre y salga mercadería, ¿sí? Y no es obvio para mí que China aumente o que otros países aumenten o disminuyan su intercambio comercial con el Perú. Eso no depende de que haya un puerto más grande o más chico. Eso depende de cuánta demanda hay aquí en el Perú por esos bienes. Y la demanda del Perú dependerá de la riqueza del peruano, dependerá de los ingresos del peruano. Por otro lado, las exportaciones peruanas dependerán de que los productos peruanos sean valorados en el extranjero. Por lo cual, mi respuesta es más de largo plazo. Si el puerto de Chancay viene a más bien robarle negocios, por decirlo de manera informal, a quitarle negocio al Callao, entonces lo que gane Chancay lo dejará de ganar al Callao. Entonces no hay una ganancia obvia. Si se convierte en un hub, desde un punto de vista logístico, habría que ver cómo eso lleva a un mayor volumen que deje más margen para el Perú. Al final lo que interesa es que el Perú produzca más. Si el Perú va a producir más gracias a que hay un nuevo hub en el cual pasan más barcos, pasan más mercaderías y pueden dejar algo de eso como valor agregado al Perú, será magnífico. Pero no es obvio que tener un puerto solamente, sin tener los trenes, sin tener las carreteras, sin tener la industria cerca de ese puerto, sea necesariamente beneficioso. Por lo cual, yo creo que hay que tomar esto con pinzas y hay que ver dónde están las proyecciones exactas sobre cómo este puerto puede beneficiar al Perú. Yo no las tengo, no ha sido mi trabajo, pero diría que hay que pensar en el mediano y largo plazo y ver si el Perú se está preparando para que esta inversión rinda para beneficio peruano. Bien, ahora con respecto a esta última cumbre APEC, profesor, ¿cuándo o en este caso, cuáles son los principales acuerdos que serían beneficiosos para el Perú que se han logrado en este último foro? No he hecho un estudio, he visto solamente el caso de los trenes, ¿no? Que es algo más específico de Lima y claramente ha habido, parece, algunas noticias un poquito confusas al respecto. Ha salido también una aclaración de la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre el gran valor que estos trenes pueden tener. Yo repito lo que he leído, ¿no? Diría que los acuerdos importantes se dan entre países y son acuerdos de cooperación, ya que toda cooperación que lleve al Perú a buscar una mayor productividad, a usar mejor sus talentos, será bienvenida. Ya los acuerdos específicos van a tomar tiempo en implementarse, pero mi apreciación es que si los países están de acuerdo en mayor comercio, si los países están de acuerdo en respetarse unos a otros en términos de intercambio, entonces hay mucho por esperar de foros como la OPEC. Y el hecho de que el Perú haya sido vitrina para que, por ejemplo, el presidente Biden tenga su última reunión con Xi Jinping, también le da al Perú cierto realce porque es un momento muy importante que vive Estados Unidos en su relación con China. Lo cual, si el Perú ha sido el escenario para esa última reunión, creo que eso también le da visibilidad al Perú, ¿no? Como un país en el cual hay posibilidad de diálogo, hay posibilidad de realmente recibir a altos dignatarios y darles un espacio de 2 o 3 días para que puedan discutir temas importantes. Yo lo veo más como
¿no? Una ocasión para el Perú. El Perú va a crecer si es más productivo. El Perú va a crecer si su demanda se empuja hacia arriba para que incluya a todos los que tienen mayor valoración por el bien, gracias a que se satisfaga mejor sus necesidades. Esa es la forma como la economía predice que un país puede crecer. Si es más productivo o si la demanda se satisface mejor gracias a atributos de los productos y servicios que puedan darse. Si el foro ha servido para que haya convenios que hagan al Perú más productivo, para que la demanda peruana sea mejor satisfecha por productos extranjeros o por productos peruanos, magnífico, creo que serán buenas noticias. Esa es la respuesta económica a cómo se puede crecer. Se puede crecer por el lado de la oferta, por el de la demanda. Muy bien, profesor. Para finalizar, ¿qué mensaje le daría al empresariado peruano para afrontar la actualidad peruana, ¿no? La actualidad económica? Mi mensaje al empresario es que claramente tomar una decisión de inversión, tomar una decisión de contratación, son riesgosas esas decisiones, son momentos en los cuales el empresario, la empresaria tiene que ver, esto me rinde o no me rinde, ¿no? Y creo que el empresario tiene que ser valiente. Hay un nivel en el cual los números son secundarios y hace falta ahí dar un salto al vacío. Algunos empresarios tomarán decisiones acertadas y apostarán por el crecimiento y apostarán por un país que realmente requiere mucha inversión y requiere mucho trabajo. Por lo cual, mi mensaje es que sean valientes. Lo que está viendo el Perú este año, estos últimos 2 años, es quizá un punto bajo de su historia, pero es un país que tiene todos los factores para ser no solo un país, ¿no?, mucho más potente económicamente, sino un país agradable para vivir. Por lo cual, el empresario que esté pensando en el Perú, el empresario que asuma esa decisión con valentía, verá algún tipo de rédito. El rédito puede ser económico, financiero, está muy bien, pero el rédito también puede ser el aprendizaje. Acuérdense que es parte del ciclo económico que algunas empresas nazcan y que otras desaparezcan. Esto es parte de la economía, no podemos negar que puede haber fracaso y que puede haber salida del mercado, pero de todo se puede aprender. Uno puede aprender del éxito o puede aprender del fracaso. Por tanto, mi mensaje es un mensaje de animar a la valentía del empresario a que considere contratar en el Perú, que considere invertir en el Perú y que todo eso lo ponga en una perspectiva muy bien de ganancia y de crecimiento, pero también en una perspectiva de aprendizaje. Perdiendo se puede aprender. Saliendo del mercado se puede aprender algo y eso llevará a que la próxima decisión sea mejor. Creo que en este mensaje todos ganamos. Muy bien, profesor. Muchísimas gracias por su tiempo. Hemos hablado pues de distintos temas, la actualidad económica peruana, también un poco de la PEC, la inauguración del puerto de Chancay. Muchas gracias por su información y por la entrevista y por su disposición. Muchas gracias a ustedes.